Hola, queridos alumnos, soy la doctora Alejandra Allende, soy profesora de formación del ser humano. Me da mucha satisfacción compartir este espacio con ustedes hasta que llegue el momento de encontrarnos en las aulas. Vamos a desarrollar el trabajo práctico del núcleo 8, asesoramiento pregestacional y teratógeno. Nuestro objetivo va a ser llevar lo que vieron en el teórico a la práctica médica a través de un caso clínico, donde tomaremos como ejemplo a un contaminante ambiental como teratógeno. Como herramientas de lectura van a tener dos artículos. Están citados en el campus, en la bibliografía, un caso clínico y un cuestionario que iremos respondiendo durante esta clase. El primer artículo es el que tienen citado delante de ustedes. Está publicado por Argentina Investiga, está desarrollado por la Universidad Nacional del Sur y tienen abajo el link para llegar hacia él. En este artículo van a encontrar la palabra del doctor Andrés Carrasco, es un jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, y él es uno de los pioneros, uno de los primeros científicos argentinos que demostró en el laboratorio los efectos del glifosato en los animales. El segundo artículo está citado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, nos llega a través del Medline Plus, sobre intoxicación con herbicidas y matamalezas. Este contiene información para la población con enlaces y links a diversos centros de toxicología e institutos de investigación. El caso clínico es el siguiente. María tiene 28 años, es madre de 2 niños y actualmente se encuentra cursando un embarazo de 28 semanas. Como antecedentes tuvo hace un año un aborto y 2 de sus hijos, uno fue un prematuro de 35 semanas de edad gestacional y otro nació con un peso de 2.100 gramos, por lo que estuvieron internados en neonatología sin consecuencias posteriores. Ella vive en el barrio El Coyunco, cerca de Sierra de los Padres, en Mar del Plata. Trabaja en un campo cerca de su domicilio, cultivan maíz y soja intercalados. Antonio, su marido, hace changas en la construcción y la ayuda con el cuidado de los niños. María vive allí desde pequeña y, al igual que su familia, siempre trabajó como mano de obra en el campo. De sus 5 hermanos, uno tiene un retardo mental desde el nacimiento, sin diagnóstico específico. Cuando trabajaban en el campo, no utilizaban ningún tipo de protección al aplicar los agroquímicos. Hace unos días, María empezó con dolor de cabeza, cansancio y náuseas. Los controles ecográficos de su embarazo muestran que su bebé presenta un retardo de crecimiento intrauterino, por lo que es derivada a un centro de mayor complejidad para su seguimiento y eventual tratamiento. Cuando nos encontramos ante un caso clínico, nuestro desarrollo del pensamiento nos tiene que llevar a realizar un algoritmo diagnóstico, o sea, una serie de pasos para llegar a un diagnóstico principal que llamaremos presuntivo y una serie de diagnósticos secundarios que llamaremos diferenciales. Para este u otro caso clínico que les va a tocar analizar, vamos a ir anotando o señalando los datos del interrogatorio, como también los signos o síntomas que nos llaman la atención. Por ejemplo, la edad del paciente, el sexo, si está en edad reproductiva, si tiene pareja, con quién convive, la historia de sus embarazos, cuántos hijos tiene, si perdió alguno, si hay enfermedades familiares o patologías crónicas, dónde viven, si es en la ciudad o en el campo, si hay industrias, fabriles a su alrededor.
y si hay cursos de agua cerca, como arroyos y ríos, donde pueden desaguar sus tóxicos las industrias. También la presencia de aguas hervidas como otra fuente de contaminación. Si es una zona agrícola, ¿a qué distancia tiene su casa? ¿De qué trabaja? Si maneja sustancias tóxicas que pueden ser contaminantes. Todas estas preguntas en el interrogatorio a un paciente nos van a permitir llegar a un diagnóstico presuntivo, o sea, una primera impresión de lo que le sucede al paciente. En este pequeño cuestionario vamos a tratar de basar nuestra clase y vamos a ir respondiendo las cosas que le están pasando a nuestra paciente, que es María, y también a su familia. La primera interrogante que tenemos es con qué teratógeno asocian los problemas de salud de María y su familia. ¿Qué síntomas puede sufrir una persona? ¿Cuáles son las complicaciones que puede provocar este pesticida en el embrión o el feto? ¿Y cuáles serían las acciones que se podrían llevar a cabo para prevenir estas afecciones? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir a qué llamamos teratógenos o agentes teratogénicos. Entonces, definimos teratógeno como todo aquel factor que, estando presente durante la gestación, puede causar un defecto congénito. Podemos así mencionar los principales grandes grupos de agentes teratogénicos, empezando, por ejemplo, con los agentes infecciosos. Dentro de estos vamos a encontrar el virus de la rubiola, citomegalovirus, el virus del herpes, el virus Zika, más para nuestros tiempos. Como enfermedades crónicas, las más frecuentes van a ser la diabetes materna, la hipertensión arterial, la obesidad, el alcohol por sí mismo es otro teratógeno que es capaz de producir un síndrome con un fenotipo característico al que llamamos síndrome alcohólico fetal. Las drogas de abuso, donde vamos a encontrar a la cocaína y a la marihuana como ejemplos, entre otras. Los medicamentos, especialmente los antiepilépticos como la difenilelantoína y el ácido valproico, los antitiroides, antihipertensivos, antidepresivos, todas son subfamilias capaces de causar teratogénesis. Otro de los grandes grupos que están representados es el del tabaco. Sabemos actualmente que una de las patologías más clásicas de producción del tabaco son los bebés con retardo de crecimiento y además también con fisuras labiales y de paladar. Otro grupo corresponde a las radiaciones. Dentro de estas, lo más común y con lo que nos podemos encontrar son los rayos X. Y dentro del grupo que nos compete y nos interesa por nuestra clase, van a estar los contaminantes. Dentro de estos, los más clásicos y de los que solemos hablar es del mercurio y del plomo por su frecuencia. Pero el que vamos a tratar en este caso y en relación al caso de María va a ser el grupo de los pesticidas y dentro de ellos el glifosato. Los pesticidas. ¿Qué son los pesticidas? Son un conjunto de compuestos con características químicas y biológicas heterogéneas que son utilizadas por la actividad agrícola contra especies no deseadas de plantas y animales. Vamos a ver que dentro de esta familia de pesticidas vamos a encontrar otros a los que llamamos los herbicidas o matamalezas. Son los que actúan directamente sobre las malezas que compiten con las plantas de cultivo por el sol y por los nutrientes del suelo. A estos los llamamos herbicidas. Otro grupo son los insecticidas que actúan sobre los insectos que se alimentan de los sembradíos. Otros son los fungicidas
que actúan sobre los hongos, y los rodenticidas, que son los que eliminan los roedores. Podemos encontrar en el mercado más de 900 compuestos, que sumados a otros surfactantes y aditivos dan lugar a más de 1600 formulaciones y nombres comerciales. Nosotros vamos a hablar de un herbicida en particular, que es el glifosato. El glifosato es el herbicida más utilizado y difundido a nivel mundial. Fue creado por una empresa multinacional llamada Monsanto y su primer nombre comercial fue el Roundup. En su composición es una sal de isopropilamina de N-fosfometilglicina. Tiene un aspecto de polvo cristalino, blanco e inodoro y que es soluble en agua. Este actúa como un herbicida no selectivo, o sea que su acción se da tanto sobre los cultivos como sobre las malezas. Es sistémico porque actúa sobre toda la planta hasta llevarla a la destrucción, y decimos que es de acción foliar porque ingresa a través de las hojas de las plantas. Años más tarde, desde su creación, aparecieron lo que llamamos los cultivos transgénicos. Estos cultivos se consiguieron por manipulación genética y fueron diseñados para ser tolerantes al glifosato. Son conocidos como el Roundup Ready. Estos permiten a los agricultores rociar el herbicida sobre los cultivos, matando todas las malezas sin afectar el cultivo. La primera creada fue la soja transgénica. En cuanto a las vías de exposición, el glifosato puede ingresar en el ser humano a través de la piel, de los ojos, por inhalación, al estar suspendido en el aire, o por ingesta a través de la vía oral. Generalmente se aplica por fumigación a través de avionetas hidrantes sobre grandes superficies de cultivos o en forma manual con vaporizadores sobre la misma planta. Esto produce la contaminación del aire, del suelo, del agua por contacto directo sobre arroyos y ríos o por absorción de la tierra y contaminación de las napas subterráneas. También así se contaminan obviamente los alimentos. Los estudios ecológicos y epidemiológicos marcan una relación directa entre los efectos tóxicos de herbicidas y la salud de las personas que viven en áreas lindantes a estas superficies de cultivo. En cuanto a los síntomas que su exposición produce, va a depender si la exposición ha sido en forma aguda o en forma crónica. Cuando hablamos de exposición aguda o intoxicación aguda para el glifosato por vía oral y cutánea, la dosis necesaria tendría que ser mayor de 5.000 miligramos por kilo. Y por vía inhalatoria, la dosis que llamamos tóxica es superior a los 3.400 miligramos por litro. Los estudios toxicocinéticos muestran que el 30 al 36% de la absorción por vía oral es la mayor absorción. Una pequeña absorción se da a través de la vía cutánea, generalmente cerca de un 2%, se distribuye a través de todo el organismo y el 28% se excreta por la orina, un pequeño porcentaje por vía inhalatoria y el 70% se va a excretar a través de las heces. Tiene un metabolismo, vieron que es escaso, y en el 97% se elimina como droga entera, como glifosato. Tiene un solo metabolito, que es el ácido aminometilfosfónico. Como verán, todos los síntomas que podrían corresponder estos a múltiples patologías, por lo cual es importante tener en el pensamiento a los contaminantes ambientales como causales de enfermedad. Los síntomas más frecuentes de la exposición aguda van a ser la irritación de boca y garganta, los cólicos abdominales, náuseas y vómitos, diarrea, ansiedad, dificultad respiratoria,
dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, mareos, insuficiencia renal y ritmo cardíaco lento o bradicardia. En cuanto a los síntomas de exposición crónica, hay abundante evidencia científica que las personas expuestas en forma crónica al glifosato por realizar actividades agrícolas o vivir en zonas lindantes tienen mayor predisposición a presentar cáncer. Hoy por hoy, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC, entidad dependiente de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, ha subido en la clasificación al glifosato por su capacidad carcinogenética en el ser humano. Como verán, además de cáncer, es capaz de producir otras múltiples patologías. Predispone al Parkinson, al autismo, al linfoma no-Hodgkin. Acá veo un niño con una lesión por un linfoma. Produce infertilidad, muerte fetal, nacimientos pretérminos, retardo de crecimiento intrauterino, déficit cognitivos y anomalías congénitas. Acá pueden ver un niño con una fisura labio-alveolo palatina bilateral como producto de una anomalía congénita producida por el glifosato. ¿Qué pasa con las anomalías embrionarias y fetales en relación al glifosato? Está demostrado que atraviesa la barrera transplacentaria, por lo cual si una embarazada está expuesta al glifosato, especialmente entre las semanas 3 y 8, o sea, durante el periodo de morfogénesis, el embrión en gestación tiene mayor probabilidad de presentar anomalías congénitas. Además, en las formulaciones comerciales, el glifosato viene acompañado por surfactantes y aditivos que potencian su penetración a través de las biomembranas y por lo tanto potencian sus efectos tóxicos. Muchos trabajos científicos hechos en animales, por ejemplo en embriones de rana, de pollo, de abeja, avalan esta acción sobre la morfogénesis. En cuanto a su modo de acción, actuaría sobre la vía de señalización del ácido retinoico. ¿Qué es el ácido retinoico? Es una sustancia lipofílica derivada de la vitamina A. Es un adyuvante esencial durante el proceso de embriogénesis. Controla la expresión de numerosos genes, influenciando la formación de varios órganos. Es considerado una señal instructiva en la formación normal del embrión. El glifosato actuaría sobre esta vía de señalización del ácido retinoico, produciendo, por ejemplo, alteraciones en la formación de la cresta neural, por lo tanto, malformaciones del sistema nervioso como la cránea, microcefalia, anencefalia, ciclopía, afectaciones del macizo cráneo-facial. Y otro de los mecanismos de acción sería como disruptor endocrino. ¿A qué llamamos un disruptor endocrino? A un químico o una mezcla de químicos que interfieren con cualquier aspecto de la acción hormonal. Por ejemplo, actuando sobre los receptores de andrógenos y estrógenos, afectarían funciones fisiológicas fundamentales, como son la gametogénesis, la reproducción, la diferenciación sexual y el crecimiento óseo. En esta diapositiva pueden ver un reporte fotográfico de defectos congénitos asociados al glifosato. De izquierda a derecha y en el margen superior podemos ver un recién nacido con anencefalia. Se ve el macizo facial y por encima de la línea de los ojos la falta de la calota craneana y de la masa encefálica. En el margen inferior vemos el dorso de un recién nacido y a nivel de su columna vertebral lumbar una lesión sin cobertura epidérmica, a lo que denominamos mielomeningocele dorso lumbar. En las
figuras del medio, en la parte superior hay un lactante con una afectación dermatológica, con máculas y manchas hiperpigmentadas en la cara y en la porción superior del tórax. Al medio y en la porción inferior vemos unos niños, si ustedes ven, en este caso tienen las máculas hiperpigmentadas que ocupan toda la superficie del cuerpo. En el margen superior hay otra figura donde ven una mamá con una niña en los brazos. En este caso presenta en cara una lesión de tipo deformante, de aspecto tumoral, también hiperpigmentada, producida también en este caso por exposición al glifosato y adquirida en forma congénita. Y en la parte inferior podemos ver una lesión en otra niña, en este caso es de tipo ósea, en miembros superiores de forma bilateral denominada ectrodactilia. En cuanto al glifosato, podemos considerarlo un problema de salud pública. Los contaminantes son un problema de salud pública. Desde la década del 90, que fue cuando comienza la comercialización del herbicida glifosato, se han podido escuchar múltiples argumentos a favor y en contra de su uso. Desde la multinacional Monsanto avalando dosis seguras, no tóxicas y mediando siempre intereses económicos, hasta los pobladores de las zonas rurales que desarrollan el trabajo agrícola defendiendo sus derechos a la salud. Ha sido motivo de múltiples estudios de investigación ecológicos, epidemiológicos y de caso control en animales y en seres humanos a nivel mundial. Múltiples ONGs, universidades, entidades gubernamentales han fijado posición con respecto a este tema. Independientemente de todas estas voces, lo que no hay que dejar de ver y de defender es el cuidado del medio ambiente como la principal premisa. Por eso acá les traje lo que es la Ley Nacional del Ambiente, la 25.675, la que nos dice: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certezas científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. Es un problema, digamos, de muchos sectores, todos han expresado su opinión y bueno, quería dejárselas a ustedes. En este caso, como para finalizar esta exposición y a modo de resumen, hemos contestado en la clase todos nuestros cuestionarios. En la pregunta número 1, ¿con qué teratógenos asociamos los problemas de salud de María y su familia? Hablamos del glifosato como el contaminante ambiental capaz de causar enfermedad. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué síntomas puede sufrir una persona expuesta a la intoxicación con glifosato? Hablamos de la exposición aguda, de la exposición crónica, la alta evidencia como cancerígeno y productor de otras múltiples enfermedades, y que lo que nos compete en este núcleo como productor de efectos congénitos. En el caso de la tercera pregunta, ¿cuáles son las complicaciones que puede provocar este pesticida en el embrión y el feto? Bueno, vimos que puede atravesar la placenta e interferir en la embriogénesis, actuando sobre la vía de señalización del ácido retinoico, que actúa también como un disruptor endocrino. Y mostramos un reporte fotográfico como evidencia de las lesiones que el glifosato podía producir. Y en la última de las preguntas, ¿cuáles serían las acciones que se podrían llevar a cabo para prevenir estas afecciones? Las sintetizamos en todas aquellas acciones que resguardaban el medio ambiente y la salud de las personas.
Así que bueno, espero que les haya servido. Saben que las preguntas las pueden subir al foro y bueno, a estudiar.